Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde revisaremos dos ejemplos prácticos de cómo ubicar un almacén de acuerdo a los puntos de demanda del mercado. Los ejemplos que veremos sería el método de centro de gravedad y el método conocido como método de Weber. Supongamos que tenemos una empresa cuyos centros más importantes de demanda, es decir, donde se encuentran sus clientes más importantes, están ubicados en la ciudad de Hermosillo, Sonora, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, la Ciudad de México y Mérida. Lo que vamos a hacer es encontrar un punto donde se pueda instalar un almacén que pueda atender a estos centros de demanda de acuerdo a la cantidad de demanda que tiene cada uno de los puntos. Utilizando el método de centro de gravedad, lo que se pretende encontrar es el punto que quede más cerca de acuerdo a la demanda de cada uno de los puntos. Utilizando el Google Maps, nosotros podemos obtener las coordenadas de cada uno de los puntos en donde se encuentran nuestros mercados o nuestros clientes más importantes. Como pueden ver aquí en Hermosillo, aquí están sus coordenadas. Monterrey, estas son sus coordenadas. Guadalajara, Querétaro, la Ciudad de México y Mérida. Estas coordenadas nosotros las podemos llevar a un Excel. Ya las tenemos aquí. Para realizar y tenemos ya las coordenadas que obtuvimos del mapa y tenemos la demanda pronosticada para cada una de las ciudades que vamos a analizar. Entonces, lo que vamos a utilizar es el método de centro de gravedad para determinar cuál sería la mejor ubicación para nuestro almacén y poder atender a estas ciudades de acuerdo a estas cantidades de demanda. Para este caso, lo primero que tenemos que hacer es sacar la suma total de la demanda, sumando la demanda de cada una de las ciudades. Y el siguiente paso es multiplicar la coordenada X por la demanda de cada una de las ciudades y obtener la suma. Y después multiplicar la coordenada Y por de cada una de las ciudades por su demanda y obtener la suma de esos totales. En vez de multiplicar uno por uno e ir sumando, Excel ya nos da la opción de calcularlo con la fórmula que se llama suma producto, en la que nosotros tomamos la primera matriz y le decimos cuál sería la segunda, y en este caso la dividiríamos entre el total de la demanda y con eso obtendríamos la coordenada X de nuestro centro de gravedad. Y el mismo procedimiento hacemos para la coordenada Y. Suma producto de la matriz Y seleccionamos la demanda y todo esto se divide entre el total de la demanda. Con esto nosotros obtenemos estas dos coordenadas. En este punto lo único que estamos haciendo es invertirlas, ya que Google Maps nos los pide de esta manera, invertidos. Si nosotros copiamos estas coordenadas y las llevamos al mapa, nosotros podemos obtener este punto, que es el centro de gravedad de
todas nuestras ciudades, tomando en cuenta la demanda de cada una. Si nosotros alejamos el zoom, vemos que este punto está más o menos entre Querétaro, San Luis Potosí y cerca de León. Realmente no sabemos si sea viable que nosotros podamos construir nuestro almacén en esta zona, debido a que no sabemos si hay carretera cerca, sea una zona rural o de fácil acceso. Por lo que, bueno, una vez ya teniendo esto, lo que podemos hacer es acercarnos a la carretera más cercana o en este caso a la ciudad más cercana. Podríamos optar por construir nuestro almacén cerca de León, cerca de San Luis o inclusive cerca de Querétaro, ¿sí? Y si nosotros construimos nuestro almacén, estaríamos pudiendo atender de una manera correcta la demanda de cada uno de estos puntos. Este es el punto en el que se encuentra balanceada la distancia respecto a las coordenadas y también respecto a la demanda. En este caso solo se toma en cuenta la demanda, pero obviamente hay otras consideraciones a tomar en cuenta, ya sea accesibilidad, que haya proveedores de transporte, que se encuentren en esta zona las condiciones adecuadas. El siguiente ejemplo que vamos a tomar es el método de Weber. En este caso, no solo se toma en cuenta la demanda, sino que se toma en cuenta la distancia respecto a un punto en el que nosotros decidamos eh, colocar nuestro almacén. Entonces, en este caso, no solo influye la demanda y las coordenadas, sino ya la distancia que hay de cada una de estas ciudades al punto en el que nosotros deseamos poner nuestro almacén o seleccionemos poner nuestro almacén. Ok, para hacer el método Weber es necesario hacer un poco más de pasos, ya que en este caso nosotros utilizaremos la herramienta Solver para precisamente minimizar esa distancia que pueda haber entre ese punto y cualquiera de las ciudades a las que queremos atender. Esta es una herramienta que Excel ya trae integrada y si no la tienen, por favor busquen cómo activarla, es muy sencillo. Ok, en este caso para poder utilizar Solver, lo primero que tenemos que hacer es estas coordenadas que tenemos negativas, convertirlas a positivas porque si no, la herramienta nos va a marcar un error. Entonces, lo primero lo hacemos fácil multiplicándolo por -1. Tenemos ya los valores positivos. Al final lo regresaríamos a un valor negativo. Copiamos los valores y hacemos un pegado especial solo de valores. Ok, tenemos ya calculada este valor en positivo. El segundo es, tenemos las coordenadas de las ciudades y lo que queremos es calcular la distancia que hay desde un punto en específico. En este caso vamos a seleccionar eh, la Ciudad de México solo arbitrariamente para tener un punto de referencia. Entonces copiamos estos valores aquí, que son las coordenadas de la Ciudad de México. Y vamos a calcular la distancia que hay entre Monterrey y la Ciudad de México de acuerdo a las coordenadas, utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos que ya todos hemos utilizado. Esto sería igual a la raíz del
primer punto menos el primer punto en coordenadas x elevado al cuadrado más el punto y menos el punto y2 también elevado al cuadrado, y aquí le vamos a agregar multiplicar por un factor 111, que es el que nos ayuda a estos valores de coordenadas del Google Maps convertirlos a una distancia en kilómetros. Vamos a fijar los valores de la ciudad de referencia que escogimos, que sería la Ciudad de México, para poder jalar la fórmula a las siguientes celdas. Si nosotros hacemos esta fórmula utilizando este factor, vemos que la distancia es de 706.50 kilómetros, pero esto es una línea recta. Si nosotros vamos a nuestro mapa y medimos la distancia de Monterrey a la Ciudad de México, vemos que aproximadamente son 707 kilómetros, que es el valor que tenemos muy aproximado acá, pero este es un valor en línea recta. Realmente los transportes no viajan en línea recta, sino utilizan carretera. Aquí tenemos la carretera principal para ir de la Ciudad de México a Monterrey, y podemos ver que son 914 kilómetros, por lo que para ajustar este valor también lo vamos a multiplicar por un factor de 1.3 y tenemos ya una distancia más cercana a la realidad, 918.45 metros, perdón, kilómetros, 914, entonces ya está un valor muy cercano utilizando estos dos factores. Y ya con estos dos factores podemos llevarlo a las siguientes celdas. En este caso, en la Ciudad de México, como lo estamos utilizando de referencia, por eso nos da 0, porque es la distancia que hay de la Ciudad de México a la misma Ciudad de México. Y lo único que nos hace falta es multiplicar la demanda por la distancia. Entonces hacemos esta multiplicación y obtenemos la suma de todos estos factores. Y este es el valor que queremos minimizar. Esa combinación entre demanda y distancias queremos que sea lo menos posible entre todos los puntos, tomando en cuenta la cantidad de demanda que tenemos entre cada ciudad. Ya una vez que tenemos esto, borramos nuestro valor de referencia, porque utilizando la herramienta de Solver, precisamente queremos que nos determine estas coordenadas para ubicarlas en el mapa. Por lo tanto, nos colocamos en la celda que queremos analizar, vamos a la pestaña de datos, Solver, y le decimos que establecer objetivo es precisamente la celda en la que estamos posicionados. Le decimos que queremos minimizar ese valor cambiando las celdas, precisamente estas dos. Queremos que cambie estas celdas y nos dé el valor más pequeño aquí, más pequeño posible. Vamos a agregar dos restricciones, que es que estas mismas celdas sean menores que 200. ¿Por qué 200? Este valor, si se dan cuenta, nuestras coordenadas van entre el 0 y el 100, 120, 130, pero más o menos las coordenadas en México no sobrepasan el 200.
Y es que queremos que nos ubique un lugar en México, no queremos que nos ubique un lugar en algún otro país, por eso utilizamos el 200. Y estas mismas celdas tienen que ser un valor mayor o igual a cero, precisamente porque debe de existir un valor aquí. Y con esta restricción obligamos a que esto suceda. ¿Cómo las ponemos? Simplemente le damos agregar, seleccionamos nuestra celda de referencia, que en este caso son estas dos, elegimos el signo, en este caso que sea menor o igual a 200 y le damos a aceptar. En este caso ya la teníamos, por lo tanto lo voy a eliminar. De igual manera para el 0 seleccionamos agregar las celdas y el valor que nosotros queremos. Una vez que tenemos colocadas nuestras restricciones, simplemente le damos en el botón resolver y automáticamente nos vuelve a salir este diálogo, nomás le damos aceptar y nos colocó ya aquí los valores. Lo que hacíamos acá abajo es nada más cambiar el orden, poner la coordenada y primero y esta multiplicarla por -1 para volver a tener el valor negativo que habíamos cambiado al un inicio para que la herramienta Solver funcionara. Ya que tenemos estas coordenadas, podemos ir al mapa y podemos ubicar esta situación. Aquí lo que estamos viendo es que el punto es prácticamente en la ciudad de Querétaro, por lo tanto, la locación ideal para tener este almacén sería construir nuestro almacén en Querétaro y de acuerdo a la demanda que tenemos en las ciudades y la distancia que hay a cada una de ellas, podríamos atenderlo de mejor manera. ¿Por qué se pone cerca de la Ciudad de México y no cerca de Hermosillo? Pues es claro que la demanda de la Ciudad de México es la más grande con respecto a otras ciudades, por eso la mejor ubicación es tener cerca de donde esté la mayor demanda. Si nos damos cuenta, también la ciudad de Querétaro tiene una demanda alta, entonces estar ahí posicionados nos da la ventaja de atender esos dos mercados de alta demanda, pero no estar tan lejos de Monterrey o Guadalajara, que también tienen demandas altas. Si nosotros tuviéramos demandas muy altas, por ejemplo, en Mérida o Hermosillo, seguramente nuestro punto tendería más hacia el norte o más hacia el sureste. Pues estos son dos métodos de cómo ubicar un almacén, tomando en cuenta la demanda y la distancia que hay entre esos puntos. Espero que les ayude para resolver sus ejercicios. Muchas gracias.